Buenas noches. Otra noche. Otra noche más. Junto a nuestra audiencia de Civilitas TV, gracias por estar del otro lado. Yo quería aprovechar el día de hoy, que va a ser todo dedicado a la autovía 158, pero quería hacerles un poquito de historia. ¿Por qué decidí participar de la política? Siempre trabajé en lo público, siempre me dediqué a la parroquia, a las ONG, era como si me hubieran expulsado de mi casa, pero eso es una cuestión vocacional. Yo advertí que, a pesar de que yo estaba trabajando en el sector social de las ONGs, la participación política de los cordobeses era mínima, era muy baja. Y, por supuesto, la representatividad que lográbamos y la defensa de las causas de Córdoba era también mínima. Decidida a trabajar por Córdoba y para Córdoba, fue que me metí a trabajar en el partido Primero la Gente, que justamente nosotros lo que buscábamos era poner en el centro a la gente. De arranque lo hice con Sebastián García Díaz. Estamos en un año electoral. Las condiciones son, como ustedes ya lo saben, nada fáciles. Córdoba ha mostrado su interés y su vocación por mejorar, por apoyar el cambio. Imagínense, le dimos el 71 y pico % a Macri cuando lo hicimos presidente, el 74% a Milei. No hay duda de la vocación de cambio que tiene Córdoba. Pero cuando venimos acá a elegir a quienes nos van a representar, seguimos chatos, sin cambio. Yo hoy les quiero, aprovechando que no está Sebastián, Aprovechemos. Quiero pedirles que me ayuden a que Sebastián García Díaz sea nuestro candidato a diputado en las elecciones de este año. Yo estoy visitando a los empresarios y les digo exactamente lo mismo. Pongamos un candidato. Entre los jóvenes, pongamos un candidato. ¿Se imaginan el lío que haríamos si logramos que los empresarios pongan uno, que los jóvenes pongan otro, que las mujeres en acción pongamos otro? Bueno, es hora de que los cordobeses que nos gusta meter la cuchara, metamos la cuchara en lo electoral, en lo político. Este es el momento más apropiado. Carlos. Estoy de acuerdo contigo, Carmen, no solo en la idoneidad de Sebastián para esto, sino en la idea de que hay una dimensión ética, una responsabilidad cívica para participar. Y esta no es una idea nueva, ni la he inventado yo, ni la has inventado tú. Es tan antigua como Pericles, siglo V a.C., la oración fúnebre dirigida a los atenienses. Los anima a que luchen contra Esparta. Atenas era una democracia, Esparta era una tiranía, y dice Pericles: no considero inofensivos, sino inútiles a los que no se interesan por las cuestiones públicas. En realidad la palabra que usa Pericles es idiotas, la palabra griega idión, que significa aquel que ha elegido pasar la vida consigo mismo. Por eso te felicito a ti por haber elegido pasar la vida con los demás y espero que Sebastián tenga la suerte de poder hacer lo mismo. Bueno, dicho esto, les quiero primero que todo agradecer a la Bolsa de Cereales de Córdoba, que es la primera institución que me invita a presentar el proyecto de la Ruta 158 y, como ya me han oído, el avance del proyecto y lo que estamos motorizando, no garantizando que vaya a tener éxito, porque no lo sabemos, pero sí sabiendo que solamente se va a hacer si hacemos todo nuestro trabajo bien, si organizamos a esas
21 intendencias o 35 intendencias que están alrededor de esa ruta, si hablamos con todos los dirigentes o todos los funcionarios a nivel nacional, si hablamos con los funcionarios de la provincia, tenemos que hacer toda esa tarea para lograrlo. Uniendo los dos temas, y para que vean que le damos voz a los ciudadanos de a pie, que como nuestro amigo Alberto Yáñez son capaces de darle voz a la necesidad de la Ruta 158. Por favor, señor director. El tema, Carmen, es una cuestión cultural. Me parece mentira, yo he insistido de que es imprescindible, pero esto es una cuestión cultural. Tenemos que definitivamente entender la parte política de que tiene que haber un cambio en la forma de las grandes obras que necesita el país. Pero aquí, definitivamente, ¿cierto? La parte política tiene que entender que hay un cambio cultural en Argentina a futuro con respecto a las grandes obras que el país necesita. La autovía o la autopista 158 es doblemente, lo voy a decir, imprescindible, porque nos va a permitir a la República Argentina cambiar definitivamente hacia dónde apuntamos y a lo que queremos. Es la columna vertebral, esa ruta, para el desarrollo del norte al sur y del este al oeste o del oeste al este. Si no lo entendemos así, no sabemos, ¿no es cierto?, apreciar la geografía de nuestro país. Es central. Entonces, aquí hay que hacer un cambio cultural, ¿no es cierto?, de la parte política, definitivamente, y unirse para transformar la posibilidad del aporte del empresario, que es el que corre el riesgo de las grandes obras que necesita el país a futuro. Gracias. Ustedes ya saben que la Ruta 158 es una ruta nacional que conecta Río Cuarto, Villa María, San Francisco, pero que conecta la Ruta 8, la Ruta Nacional número 8, la 9, la 19. Les diría que es por donde transita el corazón productivo de Córdoba y de la Argentina. Acá estoy con dos intendentes del corazón productivo, justamente. Ustedes no solamente tienen la responsabilidad de administrar las intendencias, sino que producen, tienen sus familias, conocen así esa ruta. Carmen, bueno. A ver, por favor, yo quiero que de paso ustedes digan por qué la necesitan, por qué tenemos que trabajar y hacer algo extraordinario hasta que se haga. Bueno, Carmen, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que es muy importante a través de tu programa y bueno, y todo el trabajo que estás realizando para impulsar la autovía 158, creo que es fundamental. Obviamente que nosotros como intendentes, como lo decía de General Cabrera o Eduardo de General Dehesa, la sufrimos minuto a minuto a la 158, ¿no? La sufrimos en el sentido de que siempre decimos gracias a Dios, estamos en una zona agroproductiva o agroindustrial muy fuerte, por lo cual también es una ruta que conecta grandes rutas también dentro del país y también obviamente el paso internacional. Entonces cantidad de vehículos que pasan a diario por nuestras localidades realmente nos genera mucho malestar, ¿no? Necesitamos que ese tráfico siga fluyendo, ¿no? Pero a través de una autovía que es fundamental. Hola Eduardo. ¿Cómo te va? Gracias por venir, valoro el esfuerzo. Ahí vos sos seguro un hombre que conoce la producción al dedillo, por estar donde estás. Por lo que hablábamos, estamos a las puertas de la cosecha gruesa y vamos a ver la Ruta 158 en el apogeo del uso. Del uso. Bueno, la verdad que esta es una época en donde la ruta se desborda, creo que no estoy exagerando para nada con los términos, en donde hay, por un lado, el ingreso de camiones a las distintas plantas
el ingreso de camiones y la salida de camiones desde los campos en donde se está cultivando, el movimiento de maquinarias entre campos y campos, carretones con equipos de mucho peso, de mucho tonelaje arriba, y a todo eso hay que sumarle el uso habitual. La vida. La vida normal entre nuestra... Yo digo siempre que es como... Esta zona en donde nosotros, gracias a Dios, estamos, es como una gran comarca, ¿no? En donde la gente de Cabrera viene de esa, los de esa van a Cabrera y vamos a Carnerillo y transitamos de un lugar al otro porque o tenemos familia o realizamos nuestros empleos, nuestros trabajos. Entonces el movimiento de gente normalmente es importante. Hay horarios pico, alrededor de las 7:30, 8 de la mañana, realmente es impresionante la cantidad de tránsito que existe. Entonces sumemos lo que significa la cosecha ahora, ¿no? Con los horarios variados, con esto que yo mencionaba, los ingresos a las plantas industriales, fundamentalmente en Cabrera y en General Dehesa. Entonces realmente hace que esto sea un movimiento trascendente. Estamos hablando de 10.000 vehículos diarios, no es poco, no es poco. Ahí yo, por suerte, les digo que he preguntado cuáles son las variables, los indicadores que justifican una ruta, y me dicen hay uno solo. La gente del BID me decía hay uno solo, el tránsito, el tráfico. No hay nada más para justificar que se deba hacer una ruta. Yo estoy totalmente convencida, así que por eso mi entusiasmo. Pero vos me decías que también hay como cierto trabajo personal de los intendentes de la zona para aprovechar esto que estamos como haciendo en conjunto para darle un envión. Sí, yo creo que es muy importante. Lo que se está haciendo desde el foro y tu empuje realmente es importante, pero bueno, lo tenemos que saber capitalizar mejor y empezar a trabajar diferente, ¿no? En bloque, ver cómo uno puede organizar a través de diferentes localidades más chicas, algún plan de trabajo que después lo vayamos replicando, porque es difícil trabajar cuando somos 30, 40, 50 personas. Obvio. Es difícil. Entonces, en una mesa más chica, después replicar un poco lo que queremos hacer, y creo que estamos próximos a llegar a un momento importante para mostrar lo que son los picos de tránsito que va a tener la Ruta 158 y, como decían ustedes recién, el inicio de la cosecha. Y ese conglomerado General Cabrera, General Dehesa, que llegan muchísimos camiones en el momento pico de campaña, más lo que tenemos durante todo el año, ¿no? Por supuesto, cuando hay mucho movimiento, cuando hay mucho tránsito, es porque se mueve la economía. Dame algún dato de cuál es el aporte de la zona a la economía argentina, a la economía de Córdoba, desde esa región. No tengo exactamente los números, pero es un porcentaje importante, digamos. Es alrededor de un 10, un 20% de lo que se está moviendo en el contexto de la provincia o un poco más. Es el corazón productivo, es realmente en donde en este momento uno está viendo campos extremadamente verdes, un verde continuo. Aparte ha llovido lindo. Ha llovido lindo, en donde hay soja, hay maní, hay maíz, hay todas estas semillas, estas oleaginosas y demás que en realidad aportan no solamente el valor de las semillas, sino todo el valor que significa la transformación de esas semillas en las plantas agroindustriales que hay en la zona, que no dejan de ser importantes, obviamente. Ellos dos son muy humildes, pero yo les digo que el 31% de lo que la Argentina exporta sale por esa ruta. Así que deberíamos estar todos los cordobeses y los argentinos aplaudiendo de pie. En cambio, cuando yo voy a Buenos Aires y en una comisión del Senado digo, ¿ustedes saben lo que es la Ruta 158? Ni idea. No, por eso que creo que es clave esto de empezar a visibilizar, empezar a mostrar números, que no le pedimos por pedirla, o sea, no estamos pidiendo algo porque se nos ocurrió que tiene que ser una autovía, nos gusta, nos encanta. No, realmente hace muchos años que la 158 ya debería ser una autovía y está conectando realmente localidades y uniendo vías de comunicación muy importantes, la 19, la 8, la 9. Entonces ya en ese corazón productivo de Argentina, en ese interior del interior que necesitamos, que se conozcan las necesidades claras que tenemos, que estamos
tratando de no pedir, no decimos autopista, tratemos una duplicación de calzada, una autovía, algo que podamos sacar de nuestras localidades el tránsito. Totalmente. No, yo creo que lo he dicho a lo largo de todo este año y el año pasado, es más difícil explicar por qué no se ha hecho que por qué hay que hacerla. Un tema, perdón que te corte, pero hablar con los productores, que donde posiblemente pueda llegar a pasar, y ninguno dice que no, ninguno está en contra, al contrario, o sea, por favor que se empiece de una vez por todo el proyecto, porque obviamente esto es unidad, es comunidad, y cada localidad creo que debe pensar de la misma manera. Hay muchísimos ejemplos donde ha pasado una ruta, trae mejoras para todos. Seguro. Entonces, esto creo que es fundamental. No, inclusive hay que entender que la expropiación no es tan grande, porque una ruta ocupa, si la hacemos de doble vía, son 120 metros de ancho, así que es una lonja. Yo creo que más de pensar en lo que uno saca o puede aportar para ese proyecto y todo lo que el proyecto te genera después. Pero ni hablar. Entonces ahí no hay discusión alguna. Ahí nosotros alguna vez en la intimidad hemos dicho, no hay ninguna duda que entre Río Cuarto y Villa María la necesidad es ayer. Imperios, sí. Es ayer, Sí, así. Algo que quería agregar a lo que por ahí estaba diciendo Guillermo, es que este movimiento que se genera en este momento destruye lo que hay. Entonces, es como que cada vez la ruta está, la que hay en este momento, ¿no? Claro, la que hay en este momento está cada vez más horadada y cada vez más hueco, y obviamente este tránsito de vehículos que se va a incrementar a partir de estos 15, 20 días próximos, va a generar más destrucción, con todo lo que eso obviamente está acarreando y va generando como deterioro, tanto en las poblaciones como los riesgos después para las personas que van a transitar la ruta, ¿no? Riesgos de que los camiones desbarranquen, riesgos de vehículos que chocan. Hay un montón de situaciones que creo que tenemos que tener en cuenta. Sí, hoy hay muchos casos, ¿no? Para determinar, hay muchos números que muestran y que evidencian la necesidad de hacerla. La accidentología, todos los años nosotros en la ciudad la controlamos lo que pasó durante el año, y la ruta 158, en el trayecto de la ruta 158, en cada esquina siempre tengo algún siniestro, ¿no? Exactamente. Un poco mayor o menor, pero creo que es importante poder sacar el tráfico dentro de las localidades. Totalmente. Bueno, lo dijeron al pasar dos datitos. Uno es corredor bioceánico. Es el punto territorial más cercano, que no sea Ushuaia, continental. Y eso, imagínense el recorrido que tiene la ruta 14, la ruta, la 2, todo eso que viene desde el litoral. Bueno, puede encontrar por la 158 y seguir por La Rioja a Chile. Eso es seguro, vital, y está señalado por todos los profesionales de logística o de infraestructura de la zona. Pero también señalaron ustedes, y me parece interesante que opinen algo al respecto a la conformación del foro, que ahí ustedes tienen un rol. Si bien yo voy a participar, la participación de ustedes es mucho más importante. Sí, totalmente. Creo que es clave. O sea, nosotros conocemos de lo que piensa la gente de cada localidad, de realmente la necesidad y de los empresarios, de todo el sector y todo el entramado productivo. Creo que es clave empezar a juntarnos, empezar a tener un plan de trabajo y empezar a golpear las diferentes puertas. Acá no estamos hablando puntualmente de algo, lo único que pedimos es que se haga la obra. La hará el gobierno nacional, la hará un privado, la hará el gobierno provincial. Nosotros tenemos que levantar la voz para que la obra se haga. Muy bueno. Bueno, a ambos dos les agradezco porque hay que venir, hay que poner el cuerpo en este lugar, así que ustedes, como buenos representantes de los que viven en la 158, gracias por hacerse este espacio y venir. Al contrario, gracias a vos porque nos permitís ser la voz entre nuestras localidades, alrededor de 50, 60 mil personas, pero si extendemos, el número se hace mucho más grande. Entonces, gracias por esta oportunidad, porque realmente, como decía Guillermo, hay que hacer visibilizar todo esto, tiene que conocerse. No puede ser que llegues al Senado y nadie sepa de qué es lo que estás hablando.
Bueno, muchas gracias. Los invito a ver, porque en el evento de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa de Cereales de Córdoba que hicimos, aprovechando que había muchos legisladores, le fuimos pidiendo la opinión a cada uno de los legisladores. Por favor, señor director. 158 es una arteria que une San Francisco con la ciudad de Río Cuarto y pasa por más de 30 localidades en donde el desarrollo industrial y, por supuesto, del agro es muy importante para la provincia de Córdoba. Es necesaria, es ahora, es ya, porque es la ruta que traslada la producción de cada uno de los productores de esta región hacia los puertos, de esta manera terrestre, hacia los puertos marítimos. Es progreso, es trabajo genuino, es federalizar la Argentina, es tránsito seguro y es la Argentina del trabajo. Es la Argentina del interior, es la Argentina que conecta los dos océanos. La 158 es vida. Es algo fundamental, no solamente para la producción, sino también para el bienestar de las ciudades por donde atraviesa la 158. Ciudades que muchas veces tienen pérdidas de vidas lamentables. Es fundamental que nuestro tránsito se mejore, que sea un poco más fluido y la verdad que va a mejorar muchísimo todo lo que es todo ese entramado productivo. Una arteria vital, obviamente la producción que se desarrolla en la zona es muy importante y es un camino de salida, obviamente para toda la producción agroindustrial. La Bolsa de Cereales de Córdoba, como institución colaborativa, se pone a disposición, dada la gran importancia productiva que tiene y de ahí económica. Esto es necesario e imperioso. La autovía 158 es el motor del desarrollo que viene. La verdad que yo ya estoy convencida de eso. Aparte, yo digo, es la vaca viva, es la vaca ya. Tenemos que aprovecharla. Yo le pido al señor director, porque en la presentación de la Bolsa de Cereales de Córdoba conté los avances. Si va pasando las placas, yo le digo que durante todo el año he trabajado en muchísimas tareas. Yo presenté o hicimos con nuestro equipo un proyecto, pero que no es un proyecto real, era un proyecto para confirmar algunos datos. Y, por supuesto, lo presentamos, lo llevamos, lo hicimos ver por muchísima gente. Conformamos el año pasado, en abril, el foro de la 158 virtual. Recogimos todos los antecedentes, yo digo arqueológicos, porque esta ruta tiene los años está desde la colonia, pero la Bolsa de Comercio de Córdoba tiene todo un estudio del corredor bioceánico que nos sirve como antecedentes o como fundamentos muy importantes. Hemos ido sucesivas veces a Vialidad con la primera persona que estuvo en el gobierno de Milei, con la segunda. Les diría que ninguna de las dos pasó mucho, pero en todos los casos nos reconocieron que hacía muchos años que estaba este tema dando vuelta. También he visitado las universidades, la Universidad de Río Cuarto fundamentalmente, se pusieron a trabajar e hicieron 3 informes. Uno de ellos es un libro que presentamos el 11 de abril en General Dehesa, ya ha sido presentado en Río Cuarto, pero que muestra todo el potencial productivo de la zona y las razones por lo cual va a ser nada más que buena noticia hacer el desarrollo de esta autovía. Por supuesto, nos reunimos con todos los interesados, las empresas, las cámaras, los intendentes de la zona, los legisladores departamentales, también con los embajadores de Estados Unidos, de Bélgica. Ahora pronto me reúno esta semana, mañana, con el embajador de Brasil. Solamente les llevo el proyecto de la Ruta 158. Es un orgullo para mí y creo que hay que darlo a conocer. Así que
como vendedora de tupper, yo salgo a vender la ruta 158, también la Embajada de Italia. También he recopilado datos de hidrología, de geología, y como les decía, por favor, la próxima, señor director, el tráfico es lo único, el tránsito es lo único que justifica una ruta, y tenemos los datos hasta 11.500 vehículos en algún momento. Eso no hay ninguna duda que justifica el proyecto. Como les digo, esto es una tarea que tiene que ser conjunta. La decisión en la Bolsa de Comercio fue que el foro, que hasta ahora ha sido virtual, se constituya formalmente. Estamos viendo si va a ser un foro, si va a ser una fundación, si va a ser una ONG, ya veremos, pero este foro toma forma, tiene un trabajo periódico, tiene decisiones que tienen que cumplir los requisitos del propio estatuto que tenga, o estatuto u organización que tenga ese foro, de manera que tengamos un elemento más de acción política a través de ese foro. Bueno, vos estuviste presente, Carlos. Falta una cosa que creo le puede hacer mucha ilusión a la audiencia, que tú comentaste al final, que fue la aparición de un posible inversor extranjero. Tenés razón, gracias, muchas gracias. Ya el 20 de febrero recorrió la ruta un interesado en realizar este proyecto, que vino a ver con sus propios ojos, a medir con sus propios técnicos, para ver si presenta una iniciativa privada y hacemos realidad la autovía 158. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. El miércoles que viene. Gracias.